Recibiendo las llaves de la casa de su esposo durante el divorcio, en lugar del apartamento, la esposa llegó a un lugar en medio de la nada. Al ver dónde tendría que vivir, se quedó paralizada. El sol estaba poniéndose lentamente, pintando el cielo de un tono carmesí, como si combinara con los colores del otoño. La anfitriona, María, con una bolsa que contenía documentos y las llaves de la casa en una mano y un bolso con sus pertenencias en la otra, bajó del autobús que finalmente había llegado a la última parada de su ruta, en un pequeño y remoto pueblo perdido en el bosque. El aire estaba impregnado con el olor de hojas en descomposición y humedad que parecía atravesar incluso su ropa abrigada. El viento, que era fresco en la ciudad, aquí era mucho más fuerte, barriendo las hojas caídas de un lado a otro como si fueran una bandada de pájaros asustados. «¿Así que este es el pueblo?», preguntó María al taxista y conductor del autobús, quien ya estaba alcanzando la manija de la puerta para cerrarla. «¿No lo parece?». «Este es el lugar», murmuró el hombre en respuesta sin volverse, sus ojos llenos de agotamiento. «Definitivamente no es el Valle del Paraíso», pensó María, suspirando. «Tanto por la ayuda de mi esposo. Primero me traicionó con su amante, y luego me engañó durante la división de bienes», murmuró, mirando las casas torcidas, las cercas sostenidas por nada más que buenas intenciones y parcelas vacías cubiertas de maleza. Tragó saliva con fuerza. Esteve, por supuesto, había insinuado que la casa estaba en malas condiciones, pero María había esperado que fuera solo una exageración. Había tenido la esperanza de que al menos el terreno fuera decente y que tal vez algún día pudiera construir algo nuevo allí, dejando atrás la absurda y dolorosa sensación de injusticia que la había perseguido desde el divorcio. Caminó por la calle tratando de encontrar algunos puntos de referencia familiares. Según los documentos dejados por su esposo, solo sabía el número de la casa y su ubicación aproximada, la tercera desde el borde, en las afueras del pueblo, casi al borde del bosque, detrás del cual había un río con orillas hundidas y cubiertas de juncos. Cuanto más se acercaba a la casa, más ansiosa se sentía. La casa a la que su esposo la había enviado como compensación por el acogedor apartamento en el centro de la ciudad le causó una profunda decepción. La fachada estaba cubierta de yeso agrietado, con partes cayéndose y dejando al descubierto la estructura de madera debajo. «Vaya lugar. Ni siquiera vale una décima parte de nuestro apartamento», susurró María. El techo tenía goteras, como lo evidenciaban las manchas oscuras y borrosas en las paredes de madera. Detrás de la casa, cubierta de maleza, estaban los restos de viejos parterres, ahora invadidos por plantas silvestres. María se acercó más y, sacando las llaves de su bolsillo, trató de abrir la puerta. Apenas giraron en la cerradura, causando un chirrido agudo y desagradable. Dio unos pasos dentro, intentando no pisar las tablas dispersas en el suelo, que tenían manchas oscuras que parecían sangre. De repente, un sonido de hojas crujientes vino desde el interior, haciéndola saltar. Su corazón latió con fuerza y sus piernas se debilitaron. «¿Quién está ahí?», gritó María. Silencio. Solo el sonido del viento fuera de las ventanas y el crujido de las viejas tablas bajo sus pies. Luego, el misterioso crujido volvió a escucharse. María determinó al instante que provenía de la habitación del fondo. «¿Qué broma es esta?». «Salgan o llamaré a la policía», exclamó la mujer. «No hace falta llamar a la policía, hija. Saldré yo mismo, solo no te apresures, me duele la pierna», dijo una voz de hombre mayor. María se tensó visiblemente al reconocer que la voz pertenecía a un anciano. María tanteó el interruptor en la pared y la habitación se inundó inmediatamente de luz brillante. María, involuntariamente, se quedó boquiabierta al ver frente a ella a un hombre mayor apoyado en un bastón casero. Tenía una barba y llevaba una gorra de estilo antiguo en la cabeza. «No tengas miedo, querida. Soy David», dijo el hombre. «Perdón por instalarme aquí. Mi casa se quemó y solía vivir cerca. Mi hijo está en la ciudad, no quiso recibirme y a mi nuera no le gustaría verme. ¿Quién necesita a un inválido con una pierna mala?».
Pero no te preocupes, me iré pronto, agregó con voz tranquila. María estaba visiblemente confundida, sin saber cómo manejar la situación. Bueno, no te apresures. ¿A dónde irás con este clima? Parece que pronto va a llover, dijo María. David la miró con gratitud, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, hija, por mostrar respeto a un anciano. Entra, esta habitación está limpia. Lo siento, no tuve fuerzas para ordenar toda la casa, pero aquí, como ves, la estufa eléctrica es vieja. Haré un poco de té ahora. ¿Te gustaría algo de avena? No tiene carne, pero sí mantequilla, está deliciosa. Te chuparás los dedos. María sonrió y asintió en señal de acuerdo mientras se presentaba. Mientras David estaba ocupado en la mesa, ella dejó su bolso en el suelo y decidió inspeccionar la casa. Cada habitación era como la anterior, oscura, polvorienta y húmeda. En una de ellas había una pila de libros viejos en el suelo. En las paredes colgaban fotografías amarillentas que mostraban a personas desconocidas mirándola fijamente. Steve realmente pensó que yo viviría en un lugar así, susurró María, casi llorando de desesperación. ¿Esto es una compensación? ¿Dónde está la justicia? También fui una tonta, tomé las llaves y los documentos sin verificar nada. ¿Dónde encontró siquiera una casa así? ¿Pertenecía a sus parientes? Al escuchar sus palabras, David frunció el ceño. Steve, ese sinvergüenza, preguntó con desdén. Ya ha hecho felices a muchas personas con regalos como estos. ¿Qué quieres decir?, preguntó María sorprendida. Esteve es un estafador, respondió. Esta casa es una ruina antigua, está a punto de colapsar. La heredó, se la dejó mi vecino, Frank. Esteve lo cuidó hasta que hizo un testamento a su favor y luego se fue. Probablemente quiso venderla, pero nadie la compraría, así que decidió dártela, querida, para deshacerse del problema del mantenimiento. María sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Estaba tan avergonzada de su ingenuidad. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó casi en un susurro. Estoy sola, sin dinero, sin trabajo. David negó con la cabeza y, apoyándose fuertemente en su pierna izquierda, dijo. No te preocupes. Pensemos bien las cosas, tal vez encontremos una solución. Recibo una pensión, así que no pasaremos hambre, aunque envío la mayor parte para arreglar el techo de la escuela. Lleva años goteando. Siempre prometo arreglarlo, pero nunca hay tiempo. María miró a su nuevo conocido con respeto. Ese sí que tenía un espíritu fuerte. Prácticamente vive en la calle, pero todavía quiere hacer el bien para todos, especialmente para los niños. ¿Y qué hay del trabajo por aquí, David?, preguntó María. En realidad, soy enfermera. ¿Quizás hay un puesto de primeros auxilios? David miró pensativamente por la ventana, donde el viento aullaba. ¿Enfermera, dices? Bueno, eso es algo bueno, pero el puesto de primeros auxilios está lejos de aquí. Sin embargo, tengo otra sugerencia. Nuestro sacerdote, el padre Charles, ha establecido algún tipo de refugio cerca de la iglesia. ¿Un refugio?, preguntó María sorprendida. Sí, algo así como un monasterio, pero con una regla diferente. Más bien es como un centro de rehabilitación, pero con un toque espiritual. Si alguien está en problemas o necesita ayuda, puede acudir al padre Charles. Él les dará trabajo, comida y un lugar donde quedarse. Entonces, un trabajador de salud sería muy útil allí. De todos modos, come tu avena. Mañana será otro día. Te lo presentaré mañana. Es un hombre amable, definitivamente te ayudará. Gracias, dijo María, llevando a la boca una cucharada de la fragante avena. Vaya, realmente está deliciosa. Te lo dije, sonrió David. Trabajé como cocinero en un barco pesquero durante 20 años. Bueno, como chef, dirías tú. Luego, un accidente. Salimos al mar durante una tormenta.
El capitán estaba desesperado por ganar más dinero. Me golpeó una viga, pero el barco casi se hundió. Afortunadamente, el tipo sobrevivió. Todavía recuerdo a uno de ellos, Thomas, siendo arrastrado por una ola. Era joven, recién salido de la escuela marítima. Nadie fue tras él, todos tenían familias, hijos. Pero me arriesgué y lo salvé, aunque casi me ahogué yo mismo. En la cubierta, la viga me dejó inconsciente. Si me hubiera quedado en la bodega, habría estado bien. David suspiró, y lágrimas brillaron en los ojos de María. ¿Cómo terminaste aquí, en el pueblo?, preguntó ella. David sonrió. Oh, esa es una larga historia. Me casé aquí, querida. Uno de mis compañeros marineros, cuando estaba muriendo de neumonía en el hospital, me pidió que cuidara de su esposa y su hijo de 5 años. Yo estaba soltero en ese momento. Tuve que prometerle, después de todo, era un buen amigo. ¿Entonces te casaste de inmediato?, preguntó María, atrapada en la historia. Por supuesto, ¿qué más podía hacer? Para mí, la palabra de un marinero nunca es vacía. John me aceptó como un hermano. Él se encargaba de todos desde la infancia, lo malcrió, claro. Por eso terminó siendo un problemático. Fue él quien incendió mi casa por el seguro, lamentó David. ¿Cómo la incendió?, exclamó María. Primero sacó una gran póliza de seguro para la casa, luego me invitó a pasar la noche. Prendió fuego a la casa para que la inspección no encontrara nada. Solo me di cuenta después de que había ejecutado la estafa. El bribón perdió una gran suma jugando a las cartas. Así es como me dejó sin hogar. ¿Y qué se suponía que debía hacer en esa situación? ¿Exponerlo aunque sea mi hijo adoptivo? Sentí pena por el tonto. Bueno, no por él, sino por los nietos. John tiene 2. Su nuera no sabe a dónde acudir y aún así, todo sigue igual. Me culpa por haber criado a un bueno para nada. María miró a David con simpatía. La vida a veces presenta situaciones inesperadas. Al menos logré enviar dinero al fondo escolar para reparaciones. De lo contrario, todo se habría quemado. No me importa perder mi trabajo, ya he vivido una vida plena. Pero los niños en la escuela necesitan ayuda. Me gradué de esa escuela yo mismo. El anciano se enjugó la nariz. Quiero que las cosas estén bien para los niños. Una buena cafetería, un gimnasio donde puedan jugar al balón en invierno. Porque sin eso, no puedes unirlos. María suspiró con simpatía y tomó un sorbo del fragante té. Se sintió notablemente más ligera. Esteve era, sin duda, un sinvergüenza, pero, por otro lado, ella llevaba mucho tiempo soñando con empezar de nuevo, con comenzar una nueva vida. Nadie en el trabajo la valoraba de todos modos. No le pagaban las horas extras cuando calculaban su compensación, incluso cuando eran sus días libres legales. Ese era el tipo de gratitud que recibía. Hace solo un mes casi la despiden por ayudar a sus colegas del departamento de cirugía. Estaba en el turno de noche cuando una enfermera conocida de la escuela de enfermería, Wanda, llegó corriendo, llorando, pidiendo ayuda. Decía que el médico de guardia no estaba disponible y que un paciente comenzaba a hincharse en la garganta, con riesgo de asfixia en cualquier momento. María dejó todo y corrió al quirófano, aunque trabajaba en terapia. Por cosas del destino, el médico de guardia era el hijo del jefe del hospital, Jeremy Hill, un mujeriego y un irresponsable. Apenas podía llamársele médico de nombre. No había tiempo para pensar, el paciente ya estaba volviéndose azul y el tiempo no estaba de su lado. En situaciones así, todo sucede en un instante. María tomó el bisturí e hizo cuidadosamente una pequeña incisión cerca de la tráquea. Insertó el tubo y el paciente empezó a respirar de nuevo. Solo más tarde, cuando la amenaza había pasado y el paciente fue conectado a un ventilador, María se dio cuenta de que no había tenido otra opción. Wanda, por supuesto, no se habría atrevido a hacerlo sola, a pesar de trabajar en cirugía.
Solo manejaba inyecciones intravenosas y procedimientos menores, no operaciones. María tuvo muchos problemas después de esto. Convocaron al consejo médico y hasta la amenazaron con acciones legales, especialmente el hijo del jefe, quien había ignorado la peligrosa condición del paciente. Para ser honestos, todos en la clínica sabían que Jeremy no se centraba en el trabajo. Esa noche fatídica, los jóvenes internos fueron enviados a atender a los pacientes y apenas se centraron en ellos, ya que cualquier problema sería resuelto por su padre como de costumbre. Mark, el jefe del hospital, ciertamente intervino, y lo primero que hizo fue reprender a la enfermera, quitándole a María todos sus bonos y las compensaciones del turno nocturno. Su suegra, Nora, simplemente negó con la cabeza. No puedes evitarlo, María. ¿Por qué tuviste que involucrarte en asuntos ajenos? Ahora tendrás que afrontarlo, dijo Nora. ¿Y qué se supone que debía hacer, Nora? ¿Fingir que no me concernía? María no pudo contenerse. Bueno, quizás no sea tan mala idea. ¿Qué tiene de malo eso? No puedes salvar a todo el mundo, ya sabes, replicó Nora. María no discutió entonces. Su relación con Nora generalmente era buena, así que no quería empeorar las cosas. A veces, Nora incluso la apoyaba y la tranquilizaba cuando Steve llegaba borracho de otro viaje de negocios. No te lo tomes a pecho, María. Pasará. ¿Qué puedes hacer? Fue mi difunto esposo, Louis, quien lo malcrió. Siempre decía que una mujer no debería decirle a un hombre qué hacer. ¿Y soy solo una mujer para él? Soy su madre, debería entender eso. Pero no, lamentó Nora, después de lograr con gran esfuerzo calmar el último escándalo. María perdonó a Steve varias veces. Ignoró el aroma de perfumes de mujer y las marcas de lápiz labial en los cuellos de sus camisas. Incluso lo perdonó por causarle un aborto espontáneo, atribuyéndolo a un desafortunado accidente. Regresaban del cementerio en el aniversario de la muerte del padre de Steve, Louis. María arregló la tumba, pero trató de no pensar en lo que había sucedido solo una semana antes en la tienda. Una anciana adivina en la caja registradora le tomó la mano y le advirtió. Una mujer embarazada no tiene nada que hacer en un cementerio. María le había dado a la mujer algo de dinero de antemano, quizás se le había caído del bolsillo o tal vez lo había olvidado en casa. La cajera estaba nerviosa, y la adivina, una mujer mayor, hizo la advertencia como una forma extraña de agradecimiento. Ni siquiera lo pienses, querida, no es algo bueno, es peligroso. Eres una buena persona, de buen corazón. Enfrentarás muchos desafíos y pérdidas dolorosas, pero lo más importante es que no te rindas. No voy a ir a ningún lado, pero gracias por el consejo, respondió María. Charlie le susurró a María, pero una semana después, ella rompió su palabra. En el camino al cementerio, Steve había jurado que no bebería. ¿No entiendes? Mi padre fue arruinado por el alcohol, y no quiero seguir sus pasos, dijo. Pero en la tumba, Steve se emocionó mucho y bebió delante de sus ojos gracias a un frasco que había escondido en el bolsillo interno de su chaqueta. Lo había planeado todo. Nora no los acompañó porque tenía migraña y sus articulaciones comenzaban a dolerle por el clima. María no insistió, después de todo, Nora ya tenía una edad avanzada, seguramente podrían manejarlo solos. Sin embargo, Steve logró beber bastante y aún así se puso al volante. María quería llamar a un taxi, pero su esposo le arrebató el teléfono y lo guardó en su bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Quieres avergonzarme? ¿Acaso es la primera vez que conduzco? No puedes perder experiencia así. Deja de darme problemas o te dejo aquí, puedes esperar hasta la mañana, dijo Steve. María cedió, olvidando la advertencia de la adivina en la tienda. Al principio, Steve conducía con suficiente confianza, pero justo antes de la curva hacia la ciudad decidió presumir y pisar el acelerador a fondo. Estaba oscureciendo y comenzaba a caer una ligera llovizna.
Todavía era verano y la temperatura era agradable para esa hora del día. De repente, un niño de unos 7 años salió corriendo a la carretera tras una pelota. Probablemente era un alumno de primer grado que había estado jugando en el patio, pero alguien había calculado mal la fuerza de su patada y envió la pelota más allá de la defensa. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Steven no notó al niño de inmediato, pero María reaccionó instintivamente, girando bruscamente el volante hacia sí misma, y el coche, al saltar sobre el bordillo, se estrelló contra un poste. Afortunadamente, el niño solo se asustó levemente, y Steve solo tuvo un par de rasguños. No es de extrañar que digan que Dios ama a los borrachos. Pero para María, el dolor en la parte baja de su abdomen era tan agudo que tuvieron que llamar a una ambulancia. En el hospital, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no pudieron salvar el embarazo. María lloró y tuvo ataques de histeria, pero el veredicto sonaba como una sentencia: con un 90% de certeza, nunca podría tener hijos de nuevo. Ella no culpó a Steve ni lo responsabilizó completamente, no pudo detenerlo en el cementerio, pero ¿de qué servía pensar en eso ahora? Desde entonces, su ya tensa relación familiar se había roto por completo. Steve comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo y cuando había viajes de negocios, prácticamente se alegraba. Nora solo sacudía la cabeza, convencida de que su hijo era una copia exacta de su padre. María aguantó durante mucho tiempo, fingiendo creer las excusas de su esposo. Pero un día, al regresar del trabajo un poco antes de lo habitual, pasó por la tienda a comprar víveres. Recientemente, ella había estado comprando todo sola, ya que Steve siempre estaba demasiado ocupado, incluso teniendo el coche ahí, mientras que ella tenía que cargar todo a mano. Ese día, para darle un gusto a su familia, María gastó todo el dinero restante en víveres. Al salir de la tienda con 2 bolsas grandes, estaba a punto de cruzar al otro lado de la calle. María estaba caminando por la calle, cargada con bolsas de compras, cuando vio algo extraño. Su esposo salió de la joyería al otro lado de la calle con una belleza de piernas largas que miraba a todos con desprecio desde debajo de sus espesas pestañas. María se quedó paralizada, atónita. Las asas de las bolsas se clavaban dolorosamente en sus palmas, pero no parecía notar la incomodidad. Steve, aún sin darse cuenta de la presencia de su esposa, sacó una caja de terciopelo de su bolsillo y la belleza soltó un chillido de alegría. «Oh, cariño. Es el collar», exclamó ella. «Sí, el mismo». «Pruébatelo, déjame admirarlo», respondió Steve con una sonrisa condescendiente. Para María, eso fue demasiado. En 7 años de matrimonio, Steve nunca le había regalado nada valioso. Por lo general, compraba un juego de ollas o una sartén barata en oferta. Pero ahora, esa generosidad, ¿de dónde había sacado el dinero? Apenas ayer le había pedido dinero para gasolina. Así que ahí era donde se iba el dinero de la familia. Los dedos de María, involuntariamente, se aflojaron y dejó caer las bolsas de la compra sobre el asfalto. Cuando tocaron el suelo, el paquete de su jugo de tomate favorito se rompió, y una mancha carmesí se extendió por la acera. Steve se sobresaltó y dirigió su mirada hacia el origen del sonido. En ese momento, todo quedó claro para él. Sin embargo, ni siquiera se molestó en justificarse o disculparse. ¿Para qué?, pensó. Todo ya estaba claro, la imagen estaba completa, se habían acabado. El siguiente paso sería el divorcio y la promesa de pagar la mitad del valor de su apartamento compartido. El motivo de Steve en ese momento era evidente. Su suegra vivía con ellos, ¿a dónde más podría ir ella si perdía la vivienda? Así que Steve decidió compensar la pérdida de María dándole una casa en el pueblo. ¿Pero era eso justo? Todo era una mentira, una burla bajo el desprecio de su amante. Con algo de esfuerzo, María apartó sus tristes pensamientos, agradeció a David por la cena y se levantó de la mesa. Ya era tarde y aún no tenía un lugar donde dormir.
Como si leyera sus pensamientos, el anciano comentó: «Puedes dormir en mi sofá, querida. Acabo de cambiar las sábanas y la ropa de cama está limpia». «¿Y tú?», preguntó ella, preocupada. El hombre sonrió. «Iré al cuarto de al fondo. No tengo mucho ánimo de dormir. Me pondré a pintar. ¿Sabes? Extraño terriblemente el mar. Todas las noches sueño con él. Las olas rugen como si me hablaran, y yo les respondo. Últimamente he estado pintando el mar con acuarelas». «¿Así que también eres artista?», preguntó María asombrada. «Oh, vamos, no digas eso», dijo David restándole importancia. «No soy artista, solo son unos garabatos. Pero cuando pinto las olas y el mar embravecido, me siento más tranquilo, como si estuviera de nuevo en el mar. Incluso puedo oler la comida del camarote. Sueño con comprar un barco, uno con motor, y salir al mar, pero esta vez para siempre. Primero necesito arreglar la escuela. Dicen que ya compraron el fieltro para el techo y las tejas de pizarra. Ahora solo necesitamos buen tiempo para reemplazar el techo. Descansa, María. Mañana te presentaré al padre Charles. Así que descansa. Buenas noches». «Gracias por todo», respondió María, reprimiendo un bostezo. En ese momento decidió, de una vez por todas, que no llamaría a su exmarido para hacer un escándalo por una división tan desigual de bienes. ¿Qué ganaría con eso? Solo se avergonzaría nuevamente. Además, como había dicho Elena, su compañera de trabajo, el padre de Ágata, la amante, era el jefe de la asociación de abogados de la ciudad. Estaba claro que todo ya estaba decidido allí. Con un suegro así, Steed estaría como detrás de un muro de piedra. María tenía unos padres muy diferentes. Su padrastro era conductor de tractor en la granja, bebía constantemente, y la única razón por la que no lo habían echado era por sus habilidades con las manos de oro, capaces de reparar casi cualquier motor o mecanismo. Su madre trabajaba en el gallinero de la granja, sin fines de semana ni tiempo libre, solo una rutina monótona. Pero María logró escapar de ese entorno, aunque fue un accidente lo que la empujó a marcharse. Había estado esperando a su prometido, Alex, que regresara del ejército. Fue a su ceremonia de juramento y también lo acompañó durante sus permisos. Sin embargo, tan pronto como fue desmovilizado, Alex se casó con la hija del granjero. «He reconsiderado mis ideas en el ejército y ahora entiendo lo que necesito», dijo. «Todas las mujeres son tontas, pero es mejor vivir con una chica rica y tonta que comer sopa de repollo vacío con una pobre», comentó mientras enviaba a los casamenteros a la casa del granjero George. María, parada en el porche, se sintió completamente humillada. Su prometido había resultado ser bastante astuto, sin duda alguna. Su padrastro la advirtió de inmediato: si volvía de la ciudad, le iría mal. La echaría y la desheredaría. María simplemente asintió y comenzó a hacer las maletas para tomar el tren. Se inscribió en una escuela de medicina en la ciudad y, con el tiempo, se convirtió en enfermera. Conoció a su esposo en el departamento de terapia. Steve siempre había tenido un miedo pánico a las inyecciones. Tan pronto como veía una jeringa, se desmayaba y caía. De alguna manera había evitado las inyecciones hasta entonces, pero tras contraer una neumonía grave, no tuvo más remedio que someterse a inyecciones de antibióticos. Fue entonces cuando María logró administrarle una inyección que ni siquiera sintió. Por supuesto, su miedo no desapareció, pero con su ayuda pudo manejar el tratamiento mucho mejor. Después de ser dado de alta, Steve invitó a la joven enfermera a una cita y le entregó un enorme ramo de rosas. Pronto comenzaron un romance apasionado que terminó en una boda apresurada. Nora solo negó con la cabeza pero no objetó. En general, le gustaba su nuera, aunque no estaba completamente segura de su hijo. Recordaba demasiado bien a su difunto esposo, quien había transmitido esos desagradables rasgos de carácter a su hijo. Aún así, todo aquello se desvaneció con el tiempo.
El matrimonio duró solo 7 años. Dando vueltas inquieta en el incómodo sofá extraño, María cerró los ojos e intentó dormir. Por supuesto, le costaba calmar sus pensamientos, pero hizo un gran esfuerzo y finalmente logró quedarse dormida. Durmió bastante mal. Para su gran sorpresa, el pueblo seguía vivo incluso de noche. En algún lugar ladraban perros, maullaban gatos o un búho ululaba suavemente mientras perseguía a un conejo nervioso. Cerca de la madrugada, las vacas mugían con descontento y el despertador local, un gallo, comenzó a cantar a todo pulmón. Después de un desayuno rápido, María, siguiendo las instrucciones de David, llegó a una pequeña iglesia antigua rodeada de un jardín bien cuidado. Dentro, estaba tranquilo, con el olor a incienso y velas. «Hola», susurró. En la esquina, junto a una pequeña mesa, estaba un hombre con túnicas negras, joven, con amables ojos claros y una ligera, casi imperceptible, sonrisa. «Hola, María», dijo el padre Charles mientras se acercaba, dándole una cálida mirada amistosa. «David ya me ha hablado de ti. Te mudaste a esa casa vacía, ¿verdad?» «Sí», asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Pero resultó ser nada como lo imaginé». «Eso pasa», dijo el sacerdote con una voz tranquila y reconfortante. «Todos atravesamos pruebas. Algunas de ellas son enviadas para hacernos reflexionar sobre la vida y nuestro camino». «No sé qué hacer», dijo María, mirándolo con esperanza. «¿Qué sabes hacer?», preguntó el sacerdote sonriendo. «Soy enfermera. Trabajé en el hospital». «Bueno, eso es maravilloso. En realidad, necesito ayuda calificada en el refugio. Hay personas que seguramente necesitarán tus conocimientos y habilidades. Ayudamos a aquellos que lo han perdido todo, sus hogares, sus trabajos, sus familias. Les damos refugio, comida y atención médica». «Entonces, ¿puedo trabajar aquí?», preguntó María, todavía sin poder creer su suerte. Por supuesto», dijo el padre Charles sonriendo. «Juntos podemos hacer mucho. Además, yo solía ser un trabajador médico, un cirujano, aunque hice un voto de no tocar más instrumentos médicos. Todo eso quedó en el pasado». «¿En serio?», exclamó María sorprendida. El padre Charles sonrió y le hizo un gesto para que saliera al exterior a tomar un poco de aire fresco. «Desde muy joven soñé con ser cirujano», comenzó mientras se sentaba en un banco junto a la iglesia, mirando los rayos del sol naciente. «Y logré ese sueño. Trabajé en el hospital regional, realicé cirugías complejas, salvé vidas. Estaba seguro de mí mismo y de mis habilidades». El padre Charles hizo una pausa, acariciando la superficie de madera del banco. «Recuerdo claramente ese día fatídico, las luces brillantes de las lámparas, el olor estéril, el ruido de las máquinas. Estaba realizando una cirugía, un procedimiento complicado, pero todo iba bien. Estaba seguro de que lo salvaría, cuando de repente…». Se quedó en silencio un momento, su voz se tornó más suave. El corazón del paciente se detuvo. «Luché, realicé reanimación, pero no pude hacer nada». «¿Estaba gravemente enfermo?», preguntó María con cautela, sintiendo cómo su corazón se apretaba con compasión. «Sí, estaba en fase terminal, y lo sabía, pero aún así creía que podía salvarlo. Que mis manos, mi experiencia y mi fe lo curarían. Pero no pude. Esa fue mi primera pérdida». «Pero tú no tienes la culpa de eso», murmuró María. «Soy culpable porque creí que podía hacerlo todo. El consejo médico me exoneró, pero para entonces ya no me importaba nada. Después de eso, perdí completamente el control sobre mí mismo. Comencé a beber, perdí mi trabajo, el respeto de mis colegas y el respeto por mí mismo. Mi esposa se fue, incapaz de soportarlo». «Lo siento, no lo sabía», dijo María. Para ella, era insoportable ver el dolor en los ojos de él. «Me convertí en alguien que ya no era necesario para nadie. Solo, habiendo traicionado mis propios ideales,
roto. Pero un día fui a la tumba de mis padres. Lloré, sollozando como un niño. Estaba lloviendo y entonces un rayo cayó sobre la cerca. El padre Charles hizo una pausa, su mirada fija en la distancia. Fue una señal de que necesitaba empezar una nueva vida, dejar atrás el pasado, perdonarme y recuperar mi fe. Así encontré mi camino. Esta es mi confesión, mi oración y mi curación. ¿Pero cómo lograste afrontarlo?, preguntó María, asombrada por su fortaleza de espíritu y su capacidad para superar el dolor, encontrando las fuerzas para empezar de nuevo. Gradualmente, respondió el padre Charles. Día a día, minuto a minuto, comencé a rezar, a leer literatura espiritual, y entonces me di cuenta de que mi fe estaba equivocada. No era real. Creía en mí mismo, en mi conocimiento y en mis habilidades, pero la verdadera fe no es así. Y cada día pido perdón a quienes herí en mi vida pasada y a aquellos que no pude salvar. ¿Y qué pasó con tus colegas, los doctores?, preguntó María. ¿No intentaron traerte de vuelta? No, no lo intentaron. Mi partida les pareció demasiado abrupta. Simplemente aceptaron mi elección y se apartaron. Pero no me arrepiento. Encontré mi lugar. María escuchaba atentamente. Le quedaba claro que este hombre había pasado por muchas pruebas, había experimentado pérdidas, dolor y soledad. Pero había encontrado la fuerza para empezar de nuevo y, al mismo tiempo, ayudar a otros. María, todos necesitamos ayuda en diferentes momentos de nuestra vida. Por eso es tan importante no rechazarla, sino aceptarla y utilizarla para nuestra sanación, dijo el padre Charles Seb. María sonrió por primera vez, sintiendo que había tomado la decisión correcta. El refugio estaba ubicado a pocos metros de la iglesia, en la parte trasera del patio, donde grandes mesas y bancos de roble estaban dispuestos para quienes los necesitaban. Inspirada por la historia del padre Charles, comenzó su trabajo. Para su gran sorpresa, había muchas personas en el refugio, ancianos, niños, personas de mediana edad y muchos con discapacidades. Cada uno de ellos llevaba una carga pesada y, por supuesto, necesitaba ayuda. María trató de prestar atención a todos, pero primero se presentó a cada uno de los residentes, estrechando sus manos. Vendó heridas, tomó temperaturas, ayudó a preparar las comidas y consoló a los niños pequeños cuyas madres no los habían abandonado, sino que habían decidido criarlos solas. En esos momentos, María sintió que su trabajo era especialmente importante y que realmente era necesaria para las personas. El padre Charles observaba con una sonrisa mientras la nueva residente aprendía las bases del trabajo, aunque le resultaba algo familiar. David también ayudaba en lo que podía. Habiendo sido marinero en el pasado, confeccionaba excelentes redes de pesca, las cuales vendía con éxito en el mercado local. Sus productos eran tan solicitados que a menudo los pagaban por adelantado. El dinero que ganaba de las ventas se dividía en dos partes, una mitad se destinaba a las reparaciones de la escuela y la otra al padre Charles. Si quedaba algo de cambio en los bolsillos del anciano, compraba pinturas y cuadernos de dibujo. 2 semanas pasaron rápidamente. Durante este tiempo, María y David lograron poner la casa en relativo orden. Repararon el techo, reemplazaron las ventanas y limpiaron montones de basura en el interior. Gracias al esfuerzo de los dueños, los colores comenzaron a brillar. Las paredes claras, el techo azul suave e incluso las flores en macetas en las ventanas crearon una sensación de calidez. Bueno, María, mira cuánto hemos trabajado para ti, dijo David. Gracias, respondió María con una sonrisa, sintiendo gratitud y calidez por el anciano, quien se había convertido casi en familia para ella. Realmente me has ayudado. Oh, no es nada, dijo él con un guiño. Podrías haberlo hecho perfectamente sin mí. Tienes manos de oro, como el mejor artesano. María se sonrojó y apartó la mirada. Realmente había estado trabajando con gusto, olvidando la amargura de su divorcio y la traición de su esposo.
El refugio, el padre Charles y las personas amables que acudían en busca de ayuda le estaban dando un nuevo propósito a su vida. Incluso su trabajo como enfermera, que antes le parecía rutinario, ahora tenía un significado especial. María, ¿no crees que hoy se siente un poco inquietante?, preguntó David, frunciendo el ceño mientras miraba el cielo oscurecido. Sí, estoy de acuerdo. El cielo está completamente cubierto de nubes, respondió ella. Además, hoy hay servicios funerarios, murmuró David. Como si confirmara sus palabras, un auto oscuro llegó a las puertas de la iglesia, del cual descendieron personas vestidas de negro. Detrás de ellos seguía un coche fúnebre que llevaba un ataúd ricamente decorado, hecho de madera oscura. ¿A quién están enterrando?, preguntó María tímidamente. A un joven empresario. Creo que se llamaba Daniel, pero no recuerdo el apellido. Parece que era adinerado, solo mira el ataúd tan elegante en el que lo trajeron. Qué pena, tan joven, comentó David. Las palabras de David hicieron que María se tensara. ¿Qué le pasó?, preguntó, temiendo escuchar la respuesta. Dicen que su corazón se detuvo, respondió David encogiéndose de hombros. Aparentemente ocurrió durante la noche, nadie lo esperaba. Un joven saludable, incluso nadador, había fallecido. Pronto María vio toda la procesión fúnebre avanzando lentamente por el camino roto hacia la iglesia. El ataúd parecía extraordinariamente lujoso, de un marrón oscuro hecho de madera preciosa y decorado con patrones dorados. Detrás del ataúd caminaban personas vestidas de negro. Entre ellos, María reconoció de inmediato a la esposa de Daniel, ya que no había otras mujeres entre los que daban el último adiós. Junto a la hermosa mujer vestida de negro estaban tres hombres que parecían inusualmente tensos, como si estuvieran protegiendo algo valioso. Por alguna razón inexplicable, María se apresuró hacia la iglesia. El padre Charles, de pie junto al ataúd, estaba leyendo oraciones. Su voz sonaba profunda y llena de pesar, pero María no podía concentrarse en las palabras. Sentía que algo andaba mal. Su mirada se fijó en el rostro del difunto, que parecía apenado pero al mismo tiempo extrañamente rosado. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si pudiera hablar en cualquier momento. La esposa de Daniel, Erika, estaba junto al ataúd con los tres hombres imponentes, quienes urgían al padre Charles a darse prisa, queriendo terminar la oración y enterrar al empresario fallecido rápidamente. María se mantuvo algo apartada, observando el desarrollo de los eventos. En un momento, le pareció extraño que la esposa tuviera tanta prisa, como si temiera que alguien interfiriera con sus planes. María se acercó al ataúd y miró fijamente el rostro de Daniel. Se veía tan tranquilo, sereno. ¿Podría ser que el embalsamador hubiera cometido un error? Era poco probable, no se bromea con esas cosas, especialmente cuando se emplean verdaderos profesionales. Además, María notó que las venas en las manos del empresario no se habían elevado, como a menudo ocurre con los fallecidos. También observó un anillo extraño con un grabado de una pequeña ancla en el dedo anular izquierdo. ¿Qué crees que estás haciendo?, exclamó la esposa del difunto con enojo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás husmeando aquí? ¿No tienes nada mejor que hacer? María tragó su dolor y luego se dirigió al padre Charles, plenamente consciente de que sus palabras podrían parecer extrañas. Padre Charles, espero que me perdone, pero creo que este hombre aún está vivo. Por un momento, el silencio reinó en el aire. La esposa de Daniel y sus acompañantes miraron a María como si estuviera loca. María, el padre Charles le puso una mano en el hombro. ¿Estás cansada? Ve a descansar. No insistió ella, estoy segura. Miren sus manos y sus dedos. No se han vuelto azules. Basta de esta farsa, la voz aguda de la esposa de Daniel resonó. No tienes derecho a decir tales cosas. Mi esposo está muerto y no tenemos tiempo para tus fantasías en este momento. Exacto, intervino uno de sus compañeros, un hombre de rasgos toscos. Los nervios de esta señora claramente están alterados.
trabajar en un refugio para pobres, todo esto le está afectando la mente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ronald asintió la mujer adinerada. Sería mejor que ayudara a los enfermos que meter su nariz en cosas que no le conciernen. Esperen, persistió María, soy enfermera y puedo ver que algo anda mal aquí. Diciendo esto, sacó rápidamente un pequeño espejo de su bolsillo de bata y lo colocó cerca de la boca del fallecido. Siempre lo llevaba consigo desde su tiempo trabajando en terapia. Después de todo, cuando trabajas con personas, al menos debes mantener tu apariencia, y el espejo siempre era útil. No, gritó la esposa de Daniel. No te atrevas a tocarlo. Todos se quedaron congelados. Luego, incluso David, quien se había acercado más, vio que el espejo se había empañado. Padre Charles, el pulso es débil, pero está ahí, y su respiración es superficial, susurró María mientras palpaba la muñeca del empresario. Él está vivo. Llamen a una ambulancia y a la policía, dijo rápidamente el padre Charles, su rostro poniéndose pálido. En ese momento, cundió el pánico en la iglesia. La esposa de Daniel y sus llamados familiares corrieron hacia el coche, completamente desordenados, sus rostros llenos de un miedo indescriptible. ¿A dónde van?, preguntó María, mirando a las personas que se alejaban con preocupación. Eso ya no importa, dijo el padre Charles, observando a las figuras que huían. Lo importante es que te diste cuenta del error a tiempo. Solo hay una salida del pueblo, así que la policía bloqueará el camino y todos serán detenidos. La ambulancia llegó bastante rápido. María apenas tuvo tiempo de desabotonar el cuello de la camisa del empresario y colocarle una almohada bajo la cabeza. Los médicos quedaron atónitos por lo que vieron. Lo examinaron rápidamente y le administraron varias inyecciones. ¿Cómo pudieron confundirlo con un muerto?, preguntó uno de los paramédicos asombrado. Parece que estuvieron involucrados sedantes muy fuertes. Probablemente alguien de su familia, incluida su esposa, tenía sus propias razones para enterrarlo vivo, dijo el padre Charles. María se quedó mirando cómo se alejaba la ambulancia. En ese momento se dio cuenta de que había logrado una de las mayores victorias de su vida, había salvado una vida. Lo hiciste genial, María. No puedo creer que se te ocurriera eso, el truco del espejo, ¿cómo lo lograste? Eres una verdadera profesional, exclamó David maravillado, apoyado en su bastón. El padre Charles sonrió y agradeció en silencio a los cielos por la ayuda. Sabía desde hacía mucho tiempo que en la vida no hay coincidencias, que todo lo que ocurre ya está escrito para nosotros desde arriba. 2 días después, María seguía trabajando en el refugio cuando, un día, regresó a casa y encontró a David en un extraño estado de confusión. Ah, Daniel. Daniel es el hijo de Thomas, dijo el anciano, apenas cruzando el umbral. María frunció el ceño, intentando recordar a Thomas. ¿Te refieres al joven marinero que salvaste hace muchos años? David asintió. Sí, es correcto. En aquel entonces, Thomas era solo un muchacho. Apenas tenía 20 años y sobrevivió de milagro. Lo cuidé como si fuera mi propio hijo. En ese momento, el anciano se quedó en silencio, su rostro se torció de dolor y luego se llevó la mano al pecho, como si no pudiera respirar. David. ¿Qué te ocurre?, preguntó María alarmada. Nada, María, solo viejos recuerdos que vuelven. Es todo tan claro, como si hubiera sucedido ayer. ¿Y nunca volviste a ver a Thomas?, le preguntó ella, sentándose a su lado y tomándole la mano. No, querida. Claro, Daniel, él es el hijo de Thomas. No sabía que había cambiado tanto, dijo el anciano, mientras sollozaba y le apretaba la mano. Así fue, Erika. La esposa de Daniel decidió deshacerse de él. Sobornó al patólogo para evitar la autopsia. Quería que lo enterraran tal como estaba, para que nadie descubriera la verdad, y así convertirse en una rica heredera. María se estremeció. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Dinero, querida, dinero, respondió David, negando con la cabeza.
No entiendo a estas personas para quienes esos malditos billetes son más importantes que una vida humana. La condición de Daniel parecía la muerte, pero estaba respirando. Si no hubiera sido por ti, lo habrían enterrado vivo. Cuando las emociones de David se calmaron un poco, María comenzó a preguntarle con cuidado sobre los detalles. ¿Cómo supiste que era el hijo de Tomás?, preguntó. Por el apellido, respondió el anciano con la voz todavía ronca. Pero no solo eso lo delató. Había algo más. Dudó, como si no estuviera seguro de continuar. ¿Qué era? María no pudo contenerse. Tomás siempre decía que se convertiría en capitán, y en el ataúd, Daniel llevaba un anillo de capitán en la mano. Lo reconocí de inmediato. Mi padre me lo dio, y yo, a su vez, se lo di a Tomás. Por supuesto, él murió hace 5 años, de cáncer, y el anillo pasó a su hijo. Daniel incluso tenía un hijo de su primer matrimonio, Tom, creo. Su madre lo dejó 6 meses después de dar a luz, estaba enferma. Los médicos no recomendaron que diera a luz. Erika era su madrastra. Dicen que no le daba descanso, y luego tomó un amante y decidió enviar a su marido al otro mundo. Pero parece que calculó mal. Erró en la dosis del medicamento y Daniel sobrevivió. ¿Qué pasará ahora?, preguntó María. No lo sé, suspiró David. Daniel está en el hospital ahora. Espero que se recupere pronto. ¿Qué hay de Erika y sus cómplices? María recordó a los fugitivos. Fueron capturados. Espero que sean castigados con todo el peso de la ley, respondió el anciano, apretando los puños. Pero no estoy seguro de que sea fácil para ella. Todos tienen una conciencia. María asintió en señal de acuerdo. En el fondo, sentía lástima por Daniel, por David e incluso por Erika, consumida por su codicia. Al mismo tiempo, entendía que las personas podían ser muy diferentes y que detrás de cada historia había un universo entero de sentimientos, luchas y secretos. 3 días después, los médicos finalmente permitieron visitas para ver a Daniel. María y David decidieron visitarlo. La habitación era pequeña pero luminosa. Daniel estaba acostado en la cama, con el rostro luciendo muy tranquilo. Cerca de él, sentado en una silla, estaba un niño pequeño, de unos 7 años, con grandes ojos azules y cabello claro ligeramente ondulado. Hola, dijo María al entrar en la habitación y ofreciendo un pequeño ramo de flores silvestres. Me llamo María y él es David. Decidimos visitarte. Daniel sonrió, y sus ojos perspicaces se detuvieron en María un momento más de lo que exigía la cortesía. Gracias por salvarme, susurró. Su voz era débil, pero transmitía una sincera gratitud. Aún no entiendo completamente cómo sucedió, respondió María con suavidad, intentando no asustarlo. Estabas bajo la influencia de medicamentos. Tu esposa, bueno, quería hacerte daño. El niño, que había estado observando en silencio a los adultos, se levantó y se acercó a ella. Hola, soy Tom, dijo, un poco tímido. Hola, Tom. María le sonrió, agachándose. ¿Qué niño tan bien portado eres? ¿Eres la señora que salvó a mi papá?, preguntó, con sus ojos azules brillando de curiosidad. Sí, soy yo, respondió María, acariciando el cabello del niño. No te preocupes, tu papá se pondrá bien pronto. ¿Ya no está enfermo?, preguntó Tom, con la voz temblorosa. Bueno, casi, contestó María. No te preocupes, todo estará bien. ¿Quieres que te cuente una historia?, preguntó María. ¿De qué se trata?, inquirió el pequeño. De un valiente caballero que salva a una princesa de un dragón malvado, respondió ella. Eso suena genial, exclamó Tom, acercándose más a María voluntariamente. Daniel, al verlos, sonrió. En sus ojos apareció una chispa de esperanza. Gracias, dijo, dirigiéndose a María. Por todo. No es nada. Solo queríamos ayudar, respondió ella.
Sabes, dijo Daniel, con una voz un poco más fuerte, hay algo que me gustaría aclarar para mí mismo. ¿Qué es? Preguntó David, con los labios traicionando un leve temblor. David se congeló. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Tomás, susurró. Entonces, ¿lo conociste? Preguntó Daniel, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Sí, lo salvé, dijo David. Han pasado tantos años. Nunca esperé conocer a su hijo. Daniel estaba atónito. ¿Te habló de mí? Preguntó. No, por supuesto que no, respondió David negando con la cabeza. Tomás solo dijo que tenía que tener un hijo, un niño que probablemente llevaría su nombre. ¿Eras muy cercano a él? Preguntó Daniel. Sí, éramos casi como hermanos, aunque había una diferencia de edad, contestó David. Tomás era una persona brillante y amable. Nunca lo vi enfadado. Daniel permaneció en silencio, incapaz de creer que su padre y este anciano estuvieran conectados por una misma historia. Gracias por salvar a mi papá y por salvarme a mí también, dijo Daniel con gratitud en su voz. No es nada. Solo hice lo que debía hacer, respondió David. María observaba la emotiva reunión, aún asombrada por las increíbles conexiones que se habían entrelazado en la pequeña habitación del hospital. Y ahora, dijo María rompiendo el silencio, Daniel, deberías descansar y nosotros deberíamos irnos. Sí, por supuesto, respondió el empresario mirándola con gratitud. Gracias una vez más. María y David salieron de la habitación. El sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y violeta. Eres una persona maravillosa, María, dijo David en voz baja. Me alegra haber tenido la oportunidad de vivir bajo el mismo techo que tú. Oh no, tú eres el maravilloso, contestó ella. Un gran amigo, padre y abuelo para tus nietos. Definitivamente hablaré con tu nuera y tu hijo también, añadió con una sonrisa. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. La escuela del pueblo, que antes era gris y apagada por fuera, ahora brillaba con nuevos colores. El pueblo estaba transformándose día a día. Con los fondos personales de Daniel, se reparó el puente roto que conectaba el pueblo con el mundo exterior. Las viejas carreteras dañadas fueron reemplazadas con nuevo asfalto y aparecieron nuevos parques infantiles con equipo moderno. El refugio del Padre Charles también fue renovado, con equipos médicos entregados para mejorarlo. Sabes, María, dijo Daniel con ternura en su voz, he soñado con hacer esto durante mucho tiempo, pero no sabía por dónde empezar. Es como si me hubieras abierto un nuevo mundo, dándome la oportunidad de ser parte de algo importante y necesario. Eres un gran hombre, Daniel. Lo descubriste por ti mismo, respondió María, llena de gratitud en su corazón. Ahora, él no solo era un empresario salvado, sino también su amado, un hombre que había dado nueva vida no solo a ella, sino a todo el pueblo. Su relación se desarrolló rápidamente, como flores de primavera ansiosas por florecer bajo los cálidos rayos del sol. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, Daniel tomó la mano de María y le dijo en voz baja, «Sabes, te has convertido en una verdadera madre para Tom. Te quiere mucho, y yo también. Te amo. Me diste una segunda oportunidad, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» María, incapaz de contener las lágrimas de alegría, exclamó, «Sí». Y Daniel, besándola suavemente, llenó su corazón de ternura y amor. Su felicidad se compartió con todo el pueblo. En la aldea, todos se alegraron por la pareja que había encontrado el amor y la felicidad familiar. Mientras tanto, en la casa de David, reinaba una cálida atmósfera casi familiar. Sus nietos y su hijo John lo habían visitado por primera vez en años. John finalmente entendió lo equivocado que había estado al herir a su padre, y cuando pidió perdón, David lo aceptó. John, hijo, lo más importante es que has regresado. Somos familia y siempre deberíamos estar juntos, dijo David. Sí, lo entiendo,
papá, respondió John abrazando a su padre con lágrimas de arrepentimiento en los ojos. Perdóname. Los nietos, ruidosos y alegres, corrían por toda la casa llenándola de risas. David, al observarlos, sentía una felicidad inmensa. ¿Qué es esto?, preguntó John sorprendido al notar unos documentos sobre la mesa. Son sobre la compra de un nuevo bote con motor, respondió David con ojos brillantes. Daniel me lo regaló. Dijo que merecía unas vacaciones junto al mar. Ahora tendré mi propia casa en la costa. ¿La costa? ¿El sol? ¿La playa? ¿Qué podría ser mejor?, comentó John sorprendido. Daniel es un buen hombre, afirmó David. María lo salvó, y ella es un ángel. Papá, ¿dónde está esa casa junto al mar?, preguntó John, ya imaginándose en la orilla con una caña de pescar en la mano. En un pequeño pueblo cerca del puerto. Daniel se encargó de todo. Pronto podremos mudarnos allí. La casa tiene 2 pisos. Hay espacio suficiente para todos, incluso para toda la aldea. ¡Guau!, exclamó John incrédulo. Mientras tanto, el exmarido de María, Steve, se quedó sin nada. Daniel cortó todos los lazos comerciales con él, negándole préstamos y cualquier tipo de garantía. Además, Steve se encontró en una situación desesperada, tal como David había sospechado. En ese momento, quedó claro que la verdadera felicidad había llegado a las vidas de María, Daniel y David, una felicidad que habían ganado después de todas las pruebas que habían soportado. Y nació junto al mar, en aquella casa que Daniel le había regalado a David, donde abundaban la luz del sol, el calor y las risas de los niños.